Ayer fui a ver Ant-Man and Wasp Quantumania y hoy les traigo una reseña libre de spoilers que espero que les sirva para decir si la quieren ir a ver o no. Arranco. Bueno, arrancamos por el conflicto de la película, el cual se vislumbra bastante en el tráiler. O sea, la película sí es bastante lo que se ve en el tráiler. No hay grandes revelaciones, no hay vuelta de tuercas, no hay nada. Es lo que se ve, es muy simple, es típico de una película de aventura de Disney, por ejemplo, es ir del punto A al punto B y ya. Eso puede ser algo bueno o algo malo. ¿Sorprende? No. Confunde tampoco. Películas como por ejemplo Thor, Love and Thunder daban un montón de vueltas y los personajes iban de acá para allá todo el tiempo para nada. O las soluciones se las sacaban de la galera. Acá, por lo menos, sí, como digo, es un conflicto ultra simple. eh, para nada sorprendente, pero de última cumple con lo que promete. Después, con respecto a los personajes que son los que se ven en pantalla, es decir, Scott, Cassie, Hope, Janet y Hank, todos en algún momento de la película destacan por algo. Todos son simpáticos, no tenés personajes, por ejemplo, como los de Wakanda Forever que te querías matar, que te caían uno peor que el otro. Acá todos tienen algún momento en que brillan, todos son agradables, todos tienen algún detallecito en la historia. Tal vez la que menos desarrollan es a Hope, que tiene más que nada escenas de acción, pero su personaje es como que no avanza hacia ningún lugar. Ya al principio de la película te muestran qué pasó con ella desde que la vimos por última vez en Avengers Endgame y listo, y se queda ahí. No hay mayor desarrollo con su personaje. Otra cosa que me llamó la atención es que para hacer una película de Ant-Man tiene bastante poco humor. Principalmente está concentrado al principio en la introducción y al final en el epílogo. Después sí tiene algunos chistecitos, pero menos de los que nos suele tener acostumbrados. Para algunos esto será algo bueno porque el humor en el MCU es algo que se critica un montón. Y al querer convertirlo en el prólogo de esta nueva saga, que va a ser la saga del multiverso, por ahí está bueno que no recaiga tanto en el humor y sea un poco más accesible para todos. Después, bueno, ya arrancamos un poco hablando del antagonista Kang. Eh, Acá tiene algunas imágenes. La gente de Marvel le dio mucho bombo, la verdad que hasta el momento es un villano más del montón. Típico antagonista de una película de Marvel, llamarlo Iron Monger, llamarlo Red Skull, llamarlo Yellow Jacket, llamarlo Ultron. Cumple, está bien, no es un desastre, pero tampoco es la gran cosa, es el típico antagonista destructivo y ambicioso, que tiene un objetivo y que no le importa nada para conseguirlo. O sea, cualquier medio viene bien con tal de que él cumpla su objetivo. Es la misma fórmula de siempre. En defensa de la película, en los cómics tampoco es un personaje que tenga demasiadas capas de complejidad. O sea, se parece bastante al de los cómics, sacando, bueno, claramente el tema del cambio de raza y eso, pero es parecido al de los cómics. Hasta el momento no es un personaje demasiado interesante. En la película cumple. Bueno, ahora pasemos a lo malo. MODOK. Hace unos días habían salido unas filtraciones donde se podía ver esto. La cual muchos especulaban que era un rumor, que era hate por ahí que tiraba a gente que no le gusta Marvel, etcétera. No, es real. Se ve espantoso. Es un desastre. O sea, primero aparece con esta especie de armadura y después como que se saca el casco. Por ahí, no sé, haciendo una alusión a Iron Man. Y es un desastre. Ultra barato el efecto. Es como decían muchos, parece una escena de mini espías que salió hace un montón de años. La verdad que en cosas como esta se ve el declive del CGI de Marvel, ¿no? Espantoso el diseño. Después hay otra cosa, el personaje que básicamente no tiene nada que ver con el de los cómics. Y no solo a nivel visual, sino que, para el que no sea tan lector, MODOK es el jefe de Ideas Mecánicas Avanzadas, que es una de las facciones criminales orientadas a la ciencia más importante del universo Marvel. En el MCU concretamente, aunque sin sus característicos overoles amarillos, no los presentó en Iron Man 2, no, en Iron Man 3.
En ese caso el jefe era este Killian, el que tomó el Extremis, que en un momento parece que mata a Pepper Potts y todo eso. Bueno, esa organización que él tenía era IMA. Acá también lo cierto es que IMA no existe más porque se desbanda al final de esa película. Y Iron Man, que es en realidad el personaje con el que antagoniza MODOK, está fallecido. Así que no es justificable, pero tampoco es que tenía mucho para trabajar. Igualmente, es curiosa la historia, porque el personaje que encarna a MODOK en esta versión es Yellow Jacket, o sea, el villano de Ant-Man 1. Lo gracioso es que en los cómics tampoco hay un villano como tal llamado Yellow Jacket. Yellow Jacket es una segunda personalidad que tiene Hank Pym en una época de los cómics donde sufría esquizofrenia. Entonces él como que toma como una identidad un poco más violenta que la de Ant-Man. Deja de ser Ant-Man, se vuelve Yellow Jacket. De hecho, por esa época también aparece justamente Scott, que toma el relevo de Ant-Man y existen los dos como personajes separados. Así que bueno, lamentablemente este personaje desde el vamos tuvo un camino desafortunado. Como Yellow Jacket funcionaba, siguiendo esa postura que por ahí tenía el MCU en la fase 1, fase 2, que siempre el antagonista era como una especie de análogo al héroe. Como recuerden por ejemplo el villano de Iron Man 1, o Loki, o Red Skull, o la Abominación. Siempre es como que buscaban como un espejo invertido del personaje. Y un poco como Ant-Man no tiene un némesis de esa calaña, se lo eligió. En cómics más recientes hay un personaje llamado Black Ant, que es como un mercenario que se hace chiquito y todo, pero en esa época no existía todavía, o si existía no se le daba tanta importancia. Algo bueno de la película, de lo cual me estuve quejando mucho en videos anteriores, es que finalmente se establece una continuidad y una línea narrativa entre lo visto en la primera temporada de Loki, en Doctor Strange, en el multiverso de la locura, y esta película conecta directo, o por lo menos las consecuencias de esta película van a afectar a la temporada 2 de Loki, lo cual está bueno porque otra vez se vuelve a establecer un entretejido narrativo, que es lo que a la gente le gustaba de Marvel, ¿no? Generaba esa adicción justamente que todo tenía que ver con todo, y en fase 4 todo estuvo súper desconectado. La verdad que este tipo de conexiones las podrían haber hecho un poco más evidentes durante fase 4. Como dije, parte del fracaso de fase 4 fue abandonar esta forma de trabajo que tan buenos resultados dio en el pasado. Siguiendo con el desglose, los diseños del mundo cuántico estuvieron muy bien. Algunos críticos lo compararon con Star Wars, lo cual ya es una fumada, pero se ve bastante interesante, bastante distinto a todo lo que vimos en otras películas de este universo. Pero por momentos, como pasa en el caso de MODOK, el CGI tiene unas caídas que son terribles y se ve bastante berreta. O sea, seguimos con este esquema de Marvel de apurar todo y de repente no está tan pulido como debería en una película de tipo, siendo un blockbuster, digamos. A ver, entre otros puntos llamativos, digamos, sigue la introducción de los Young Avengers. Recordemos que, por ejemplo, los hijos de la Bruja Escarlata aparecen en WandaVision. Podríamos considerar tal vez que el Vision formateado que aparece al final de WandaVision también podría ser el de los jóvenes Vengadores, ¿por qué no? Patriot aparece en Falcon y el Soldado del Invierno. Y tenemos a Kate Bishop en Hawkeye. Y ahora a la hija de Scott, que en los cómics se llama Stature y se hace gigante. Después, otro punto muy resaltable, y el último antes de dar un veredicto general de la película, es que se empieza a tratar a construir narrativamente el drama que implican las incursiones. Lo cual se nos había presentado de una forma muy veloz en Doctor Strange, el multiverso de la locura, en el universo del que provienen los Illuminati, cuando se nos explica por qué ejecutaron al Strange de ese mundo, digamos. Bueno, era en el contexto de las incursiones. Y ahora les voy a contar muy brevemente, para los que no sean nacidos a los cómics, qué son las incursiones. Bueno, en el universo Marvel, o por lo menos en el universo Marvel del 2015 en adelante, cuando sucede un fenómeno donde
dos universos diferentes comparten un mismo espacio. Entonces se empiezan a contraer y existe como la, no sé, llamémoslo la ley física de que si uno de los dos universos no desaparece, desaparecen los dos. Entonces eso pone en el dilema moral a los personajes de qué hacer. Porque básicamente que sobreviva tu universo significa que tenés que cometer genocidio contra el otro. Doctor Strange, o el Doctor Strange del mundo de los Illuminati, mejor dicho, lo que hizo fue usar un hechizo prohibido para exterminar a todo un universo. ¿Está bien? Y lo más probable es que los personajes del universo principal del MCU, el 616, tengan este mismo predicamento dentro de no mucho. Seguramente ya pase hacia finales de la fase 5 o así arranque la fase 6. Ese va a ser como el clímax camino a las guerras secretas. Las guerras secretas, si van a seguir el run de las guerras secretas del 2016, porque hay dos guerras secretas. En realidad hay más. Tenés las guerras secretas originales que son de 1985, que, aunque no lo crean, están adaptadas en el último arco de la serie animada de Spider-Man de los 90. Si quieren, por ejemplo en Disney Plus está para ver, es el último arquito que creo que son 5 capítulos. Esas son las Secret Wars originales, donde llevan un grupo de héroes y villanos a un planeta para que peleen. No creo que vaya por ese lado. Eso después tuvo una secuela sin mucha importancia, 1 o 2 años después, que se llama la Secret Wars 2. Creo que hay otra que es la Secret Wars 3, que todavía tiene menos importancia que la Secret Wars 2. Pero después, en el 2016, sale este evento donde tocan todo el tema de las incursiones. Por eso estoy suponiendo que van para ese lado, para el run de Hickman en Los Vengadores. Y todo explotará en la Secret War, donde justamente muchos de estos universos que se crucen van a ser, según lo que ya nos están dando a entender, versiones de películas anteriores. Por ejemplo, los X-Men de Fox, tenés los últimos, tenés los anteriores, el de Johnny Storm, que es Chris Evans. Tenés las películas de Spider-Man, el Amazing y la de Tobey Maguire. Tenés un montón de Punishers, tenés a los X-Men. Si querés puedes considerarlos como universos diferentes. Por ejemplo, un universo puede ser Logan, otro puede ser el de Days of Future Past, otro puede ser Deadpool, otro puede ser el de la trilogía original y las dos primeras películas de Wolverine, el motorista fantasma, el Daredevil de Affleck. Incluso puedes considerar a las versiones de Netflix, que ahora, bueno, también las pasan en Disney Plus como otro universo aparte, si no querés mezclarlo con el universo principal. O sea, esto abre juego un montón de cosas. Es súper interesante. La verdad que lo que me da un poquito de pereza es que para llegar acá vamos a tener que fumarnos seguramente una película de grupo con personajes no tan interesantes. Porque una cosa era entrar en Infinity War con Capitán América, Iron Man, Thor en un buen momento, Hulk, etc. Y ahora que vas a tener un grupo liderado por el Capitán América ex Falcon, vas a tener a Capitana Marvel, personajes por ahí como Shang-Chi que ni cortan ni pinchan, She-Hulk, tal vez Miss Marvel, tal vez algún Eterno. La verdad que hacer este recorrido con esos personajes no suma demasiado. Espero que Feige levante un poco la perdiz y por lo menos haga un análisis real, que es lo que no hizo hasta ahora, de decir qué personajes pegan y cuáles no. Obviamente ellos van a seguir insistiendo con Capitana Marvel, que se va a ver en The Marvels cuál exitoso es, cuál no. El personaje claramente no es querido por el público. La 1 tiene un récord de visitas tramposo porque fue puesto entre dos mega blockbusters que fueron Infinity War y Endgame. Esta ya no cuenta con ese empuje y de hecho continúa líneas de series de Disney Plus. Por ejemplo, tenés a Photon, que viene de WandaVision, y después tenés a Miss Marvel, que viene de la serie Miss Marvel, que fue la serie con menos cantidad de reproducciones del catálogo de Marvel en Disney Plus también. No considero que es la peor es She-Hulk por lejos, pero es la que menos gente la vio. Entonces, estás sacando una película con un personaje como Capitana Marvel que es bastante poco popular y siguiendo dos líneas de dos series que la verdad que no son masivas. No le veo mucho futuro, pero y espero que realmente no sigan insistiendo más con el personaje de Carol Danvers, que se centre en los personajes que verdaderamente funcionaron, ¿no? Bueno, ya para darle un cierre, ¿qué puntaje le doy a la película? Le doy un 6, que muchos dirán, bueno, no es demasiado, pero no es poca cosa teniendo en cuenta que hace no mucho
Marvel sacó desastres como Eternals, como Miss Marvel, como She-Hulk o como Wakanda Forever, que es la cura definitiva contra el insomnio. Por lo menos volvimos al nivel de las películas tranquis y de fórmula de Marvel. O sea, esta es como muchas de las películas que veíamos en fase 1, fase 2, fase 3. No te explota la cabeza, pero tampoco es un embole. Tiene alguna cosita interesante, tiene otras cosas que son súper tranquilas, que están en la media, pero tampoco te destruyen los personajes. O sea, tranquilamente después de Quantum Mania, todos los personajes pueden volver a aparecer en una cuarta parte o en un crossover y está todo bien. Acá no hicieron ningún tipo de daño a la marca. Así que bueno, gente, ustedes ya vieron la película, la van a ir a ver, les sirve esta reseña que hice, me quieren comentar algo, me encanta leerlo. Me encanta también cuando no están de acuerdo conmigo y se arman unos buenos debates, yo siempre contesto. Y como siempre, si les gusta el video denme like. Y si les gusta el contenido que les traigo casi a diario, suscríbanse. Hasta la próxima.